Imagina un Spider-Man que no salva el mundo por deber, sino que sobrevive a él por culpa, donde las telarañas no son un invento de la ciencia, sino una maldición biológica, donde el lema más sagrado de Marvel se invierte con cinismo. Sin un gran poder, no hay responsabilidad. Esto no es otra serie de superhéroes, es un experimento visual y narrativo que ha redefinido los límites del género. A sus 62 años, Nicolas Cage rompió su propia regla de oro, aceptando su primer papel televisivo para encarar a Ben Reilly, y lo hizo de una forma que la industria jamás había visto, filmando en blanco y negro y en color de manera simultánea, con un presupuesto monumental y una filosofía moral que desmonta el arquetipo del héroe clásico. Hoy vamos a descubrir Spider-Noir, desde la alquimia actoral de Cage y su redención tras el fantasma de Superman Lives, hasta la filosofía moral que humaniza a cada villano, desde el origen místico de los poderes vinculados a Anansi hasta las dos versiones visuales que compiten por tu atención. Para entender a este Spider-Man, primero debemos entender a su actor. Durante décadas, Nicolas Cage rechazó la televisión. El punto de inflexión llegó al ver Breaking Bad y reconocer algo imposible en el cine, la libertad narrativa de 8 horas para construir la decadencia de un personaje. Pero hay un eco más profundo. En los 90, Cage iba a ser Superman, en Superman Lives, que sería dirigida por Tim Burton. Estaba listo. Cage entrenó, diseñó el traje y estudió al personaje, solo para ver el proyecto cancelado. El universo de los cómics le negó al Hombre de Acero, pero le reservaba algo mucho más afín a su esencia caótica y brillante: Spider-Man Noir. Cage ya había prestado su voz en esta versión, en Cruzando el Multiverso, pero aquí da el salto al live action como Ben Reilly, y la elección no es casual. Como explicó el showrunner Oren Uziel, Peter Parker representa una energía juvenil y ascendente. Ben Reilly, un clon genérico marcado por la Clone Saga, aporta la profundidad de alguien que ya ha vivido pérdidas, fracasos y redención, un lienzo perfecto para el cine negro. La interpretación de Cage es una masterclass de contrastes. Él mismo la describe como una colisión al estilo Roy Lichtenstein, un 70% Humphrey Bogart en cadencia y gravedad como en El Sueño Eterno, y un 30% de Bugs Bunny en timing cómico y excentricidad vocal. Es la dualidad de un ser con poderes que lucha por permanecer humano en un mundo hostil. Bogart le da el alma, Bugs Bunny el corazón, y Cage inconfundiblemente le da vida. La verdadera revolución de Spider-Noir no solo está en el guión, sino en su ejecución técnica. Por primera vez, la audiencia puede elegir su propia aventura, una versión en blanco y negro auténtico y otra en color real. El creador Oren Uziel concibió el proyecto exclusivamente en monocromo, inspirado en clásicos como El Tercer Hombre y Pacto de Sangre. El director de fotografía, Darren Tiernan, utilizó el claroscuro no como decoración, sino como psicología visual. Cada sombra es una duda, cada contraste una decisión moral de Ben Reilly. Pero la magia ocurre en el rodaje simultáneo. El equipo diseñó la iluminación, el vestuario y la escenografía para funcionar con la misma fuerza expresiva en ambos formatos. El colorista Pankaj Bajpayee, destacado por su trabajo en El Pingüino y Bridgerton, colaboró estrechamente con especialistas en imágenes para desarrollar, mediante cálculos matemáticos, perfiles de datos que reproducen distintas impresiones de películas en blanco y negro. Posteriormente, el metraje fue sometido a sus propios conceptos de fotografía analógica, transformándose en una interpretación única y personal del blanco y negro. La versión a color no es un simple añadido, fue procesada digitalmente para emular el estilo saturado y artificial del Technicolor Vintage, evocando los musicales clásicos de Hollywood y cómics como Dick Tracy. Y esto se extiende al audio. En la versión en blanco y negro, el diálogo está procesado para sonar metálico y opaco, como una transmisión de radio de los años 30. En la versión en color, la mezcla es moderna, nítida y envolvente. Es la misma serie cuadro por cuadro, pero con dos atmósferas sensoriales completamente distintas. Incluso la acción rompe el molde, olvida las acrobacias imposibles del MCU. Cage desarrolló una corporalidad basada en la animalidad, funcionando el expresionismo alemán de Nosferatu con la biología real de las arañas. Es una coreografía de superviviente, no de superhéroe. Spider-Noir se atreve a reescribir las reglas fundamentales del personaje. Nicolas Cage, Ben Reilly, es conocido simplemente como The Spider, un investigador privado y superhéroe envejecido que habita la Nueva York de los años 30. Entre las sombras de la ciudad y los fantasmas de su pasado, Reilly se enfrenta a los dilemas de una vida marcada por la lucha y la redención. En los cómics, Peter obtiene sus poderes cuando una araña lo muerde y lo conecta de manera divina con el dios arácnido Anansi. En esta realidad alternativa, Ben adquiere sus habilidades al recibir una mordida en el brazo durante una misión militar en Francia, donde los prisioneros eran sometidos a experimentos genéticos diseñados para crear supersoldados. Esta maldición se manifiesta en telarañas orgánicas y completamente negras,
Su sentido arácnido ya no es solo una alerta de peligro, es una herramienta táctil para leer las vibraciones del entorno, acercándolo más a Daredevil que al Spider-Man tradicional. Esta oscuridad se refleja en su código moral. En este universo, Ben Reilly porta y utiliza armas de fuego letales. La serie no lo hace por shock value, sino por honestidad con el género noir. Es un antihéroe cínico y alcohólico, cuya prioridad no es salvar al mundo, sino proteger a su círculo más cercano. Su telaraña, color negra, muestra el entorno oscuro. Y esta ambigüedad se extiende a su galería de villanos, alejándose de los arquetipos del cómic para convertirlos en criminales con historia. Brendan Gleeson dota a Silverman de una inteligencia fría y estrategia. Jack Huston humaniza a Sandman como el hombre roto entre la lealtad y la corrupción. Y Abraham Popola transforma a Tombstone en un alma torturada por el estrés postraumático de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. La premisa del guión es clara. Nadie es villano en su propia historia. La filosofía y guía de Spider-Noir es humanizar al villano sin justificarlo, dotarlo con arcos internos, con dilemas morales y decisiones con peso psicológico y coherencia en la pantalla. A pesar de las fricciones creativas entre los productores y Sony, por un presupuesto que se especula rondó los $400 millones y los retrasos por la huelga de guionistas en 2023, el equipo liderado por Phil Lord, Christopher Miller y Oren Uziel logró algo extraordinario. Priorizaron los efectos prácticos sobre el CGI, dieron peso cultural a personajes como Shannon Ruiz e hicieron historia con Lamar Norris como el primer Robbie Robinson afrodescendiente en live action. Spider-Noir demostró que un héroe no necesita batallas espaciales ni acrobacias imposibles para ser inolvidable. A veces solo hace falta un buen misterio, música de saxofón, boxeo puño a limpio y un actor dispuesto a entregar su alma al personaje y romper con sus propias reglas. La serie Spider-Noir se integra formalmente dentro del universo de Spider-Man de Sony, aunque se desarrolla como un universo independiente, una realidad alternativa con una historia autoconclusiva adaptada al formato live action. Esto implica que no guarda conexión con los personajes de Into the Spider-Verse, ni con el Spider-Man interpretado por Tom Holland, ni con el MCU de Marvel Studios. En su lugar se plantea como una narrativa independiente que explora una visión más oscura y madura del mito arácnido, con carta libre para hacer lo que un héroe atado a reglas de la franquicia no puede hacer. Aunque Amazon no ha confirmado la renovación, la serie ya ha dejado la puerta abierta a una segunda temporada, con planes de expandir la narrativa hacia la Segunda Guerra Mundial y el espionaje global, demostrando que esto no es un final, sino un comienzo, si la serie puede ver una oportunidad para una segunda entrega. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Verás esta aventura en su versión a color, disfrutando de la estética pop art, o te inclinarás por la experiencia monocromática original y su audio vintage? Déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete para más datos interesantes de tus series favoritas, porque a veces el héroe más oscuro es el que más luz arroja sobre lo que significa ser humano. Nos vemos en el próximo video.